Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reverendo Padre, queridos hermanos, ya empezamos la Santa Cuaresma. Cuaresma viene del latín 40 días de ayuno, oración, penitencia, mejoría y sobre todo tiempo favorable, dice la Escritura, de conversión, de rectificación, porque queramos o no queramos somos viajeros a la eternidad. Las cosas son lo que son, nuestras pequeñas opiniones en un mundo relativista, superficial, no vale nada. Las cosas son lo que son. Hemos nacido sin haberlo pensado ni querido, estamos viviendo y un día todo se para. Si ese día estamos en el camino de la salvación, en estado de gracia, nos salvaremos. Aunque pasemos un rato al purgatorio, subiremos al cielo a la gloria eterna. Y si estamos en este momento en pecado mortal, bien como relámpago, nos presentaremos nosotros mismos en el infierno para ser realmente esclavos del demonio y vivir eternamente una desgracia, una desdicha, una infelicidad, sufrimientos y penas para siempre. Este es el fin de nuestra existencia, salvación o condenación. Por desgracia, debido a que vivimos en un mundo paganizado, entonces pensamos que con tal que no seamos criminales de primera, andamos bien. No andamos bien. Hay 10 mandamientos, no son 2. Muchos dicen, no he matado, no he robado. Bueno, no has matado, no has robado porque no puedes, o porque no te atreves, o porque hay policía, etc. Pero hay lo demás, son 10 los mandamientos. Nuestro Señor, cuando le preguntaron, cuando el joven le preguntó qué debo hacer para ir al reino de los cielos, cumple los mandamientos. Y si no cumplimos los mandamientos, bien, no podemos salvarnos. El que quebranta un mandamiento, bien, quebranta los 10. ¿Por qué? Porque menosprecia la autoridad que dio los 10 mandamientos. Por esto, en la lectura 2 Corintios capítulo 6, el Espíritu Santo, por la pluma de San Pablo, no es San Pablo, es el Espíritu Santo que mediante San Pablo nos habla, dice, os exhortamos, hermanos, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Gracias a Dios, todos hemos recibido la gracia, la santidad, el Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. Y cada vez que hemos recibido un sacramento dignamente en estado de gracia, hemos recibido aumento de esta gracia y expresión del Espíritu Santo. Pero podemos también haberlo recibido en vano. ¿En qué sentido hemos recibido la gracia en vano? Si hoy, estando bautizados, vivimos pecado mortal. Es dogma de fe católica, divina, evangélica y católica, que todo cristiano, todo hombre de hecho, pero todo cristiano en nuestro caso, todo bautizado que en ese momento vive en pecado mortal, está como suspendido al borde del infierno, renunció al pacto que hizo con Cristo, más bien lo quebrantó y perdió la gracia, la caridad del Espíritu Santo y cerró delante de sí mismo la puerta del cielo y abrió la del infierno. ¿Y cómo podemos rectificar esto? Bien, confesándonos. Por esto, la Santa Madre Iglesia, por la autoridad de Cristo, bien, decretó, no para los hijos fervorosos y buenos, sino para los hijos flojos, perezosos, tibios, la Iglesia manda y ordena a todos los hijos que al menos en este tiempo de Cuaresma y Pascua se confiesen y comulguen para tener parte con Cristo en la herencia de la vida eterna. Todo cristiano durante esta Cuaresma que no se confiesa, que no comulga y que está en pecado mortal, hace otro pecado mortal. Todos tenemos que pasar a la vida eterna por la pasión de Cristo, por los frutos de la pasión de Cristo. Y cómo esos frutos de la pasión de Cristo llegan a nosotros mediante los santos sacramentos. Y especialmente el sacramento de la penitencia, de la confesión. Nuestro Señor, ¿por qué murió en la cruz? Me murió en la cruz para salvarnos, para merecer nuestra salvación, para expulsar el demonio de lejos de nuestras almas y hacernos hijos de Dios. Y cómo esa salvación de Cristo llega a nosotros 2000 años después, bien, en la Iglesia mediante los sacramentos.
Y por esa razón la Iglesia estableció la Cuaresma, 40 días de oración, ayuno, penitencia, arrepentimiento, mejoría, sacrificios, para ver claro en nuestras almas y si estamos en pecado, y bien libertarnos de esto. No hay de otro que ser, hermanos. Los pecados confesados quedan borrados y quedan expulsados. Y los pecados que quedan en el alma, que uno por falsa vergüenza, que es orgullo monumental, de hecho, no confiesa y guarda, Dios no quiera, si uno muere con esos pecados, bien, no solamente cae en el infierno, se presenta en el infierno, y todos los condenados de demonios ven en su cara sus pecados, y también el día de la resurrección todos esos pecados van a aparecer. Entonces, tratemos de ser inteligentes y de una vez para siempre libertarnos de esto. Hermanos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bien, la recibe en vano esta gracia, la recibió y la perdió el que, por ejemplo, se emborracha. Tiene que recuperarla cuanto antes con la confesión. La perdió y en vano se dice cristiano el que está en pecado mortal en ese momento. ¿Por qué? Porque si muere en pecado mortal, bien irá al infierno y no sirve para nada su bautismo, su título de cristiano. En vano la recibió esta gracia el que, por ejemplo, es infiel en su matrimonio. En vano la recibe el que se droga. En vano la recibe el que consulta brujos, hechiceros, etcétera, etcétera, de estas cosas falsas, diabólicas, de supersticiones y esoterismo. En vano la recibió el que jura de sangre fría, mirando al otro en la cara con mentira. En vano recibe el que, pudiendo ir a misa el domingo, por ejemplo, pudiendo ir, no hablo de los enfermos, etcétera, o donde no hay misa, bien, no va a misa, va a su deporte, a su fútbol, a sus vacaciones, etcétera, como si no fuera del Señor. En vano la recibe el que no honra a su padre y madre, o no educa, corrija a sus hijos. En vano la recibe el que no practica la pureza, la castidad cristiana según su estado de vida, los solteros en castidad absoluta de cuerpo y alma y pensamiento, y los casados respetando la ley cristiana del matrimonio, santificándose en su propio matrimonio. En vano lo recibe la gracia de Dios el que vive en unión libre. No solamente está en pecado de fornicación, sino está en pecado de escándalo. Por eso que, hermanos, si alguien no está casado por la iglesia, pudiendo casarse, queriendo casarse, teniendo hijos, que arregle su situación cuanto antes. Que no diga mañana o el año próximo, en 10 años. No es un juego. El hecho de juntarse en unión libre es pecado mortal de fornicación y de escándalo. Y no solamente es un pecado, es un estado de pecado. Y los jóvenes, queridos hermanos, a los viejos también digo, a los canosos, cuidado. Hoy el demonio, por desgracia, utiliza estos frutos de la civilización cristiana, estas ciencias, esta tecnología maravillosa en sí, que es fruto de la civilización cristiana, no olvidemos esto, y bien la utiliza para la corrupción. Cuidado, utilicemos estos aparatos tanto cuanto. En la medida que esos aparatos te hacen daño, te impulsan al pecado, que te manchan, etcétera, etcétera, toma una decisión muy firme y muy fuerte. Por eso un cristiano nunca va a navegar en estos sitios malos, malditos, de pornografía y de miseria y de pecado. Cuidado. Y sin quererlo, si alguien te mandó sin vergüenza, sin temor de Dios, un bandido de primera, hijo de Satanás, te mandó cosas, o sin quererlo se da cuenta, como si fuera un alacrán, aplástalo, ciérralo, elimínalo y bloquear esos malos amigos. Cualquier mal amigo, cualquier persona, cualquier grupo que te manda esas cosas, bien, no solamente salir de esos grupos, sino bloquearlos. Y cualquier persona con quien usted tuvo que ver en el presente o en el pasado de pecados de impureza, bajo todas las formas que sean, bien bloquear a esa persona y eliminarla de un teléfono y punto. Si no, en vano nos decimos cristianos, queridos hermanos. En vano también se dice cristiano el que miente descaradamente, mentiras graves, o roba al prójimo, o desea a la mujer o esposo del prójimo, o sus bienes. También en vano recibe esto el que se emborracha regularmente. Si usted tiene tendencia, por desgracia, al alcohol, bien haga como el diabético, no tiene nada de
de azúcar, chocolate en tu casa, para no tener tentación. Y no ir, no salir, no frecuentar gente que toma. Y también tenemos los pecados capitales. La ira, cuando la ira nos ataca, tenemos que recapacitar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría la Virgen en mi lugar? En lugar de disparar 10 palabras hirientes como 10 balazos, y bien, cállate en ese momento, pida a Dios ayuda, invoca el nombre del Santo de Jesús, no diga nada para que esto pase. Y la flojera, la pereza. La pereza es madre de muchos vicios y pecados. Siempre uno tiene que ser activo, trabajando, rezando, orando, haciendo algo, pero no quedar ociosos. ¿Por qué? Porque es muy gravísimo esto. Después no tiene nada que hacer, va a mirar sus series, sus películas, sus telenovelas, llenar su cabeza de basura, y después viene el demonio a tentarlo y imaginar cosas y pecar gravemente. ¿Y la envidia? ¿Qué decir de la envidia? La envidia es un pecado del demonio. Si a alguien le sale bien, en lugar de entristecerse, enojarse porque al otro sale bien, diga: Señor, te doy gracias por ese hermano, hermana mía, y te pido de mí también. La lujuria, ya hemos hablado, cuidado, que hermanos, la lujuria es el pecado que más gusta el demonio. Él es impuro, impulsa a la impureza, y el demonio nos pesca con esto, por desgracia. ¿Por qué? Porque él lanza su anzuelo. Si alguien no aguanta castidad, que se case. San Pablo dice: mejor casarse que quemar de malos deseos. Y si estás casado, viva cristianamente tu matrimonio, y Dios te bendecirá, y Dios te ayudará, etc. Entonces, la soberbia, etc., todos los pecados que conocemos, queridos hermanos, el que practica estos pecados regularmente o está en estos no quiere salir, y bien, por desgracia, en vano ha recibido la gracia de Dios. Y es grave esto. Ahora, porque la iglesia estudió la Cuaresma, dije, bien, para darnos la posibilidad de reflexionar más, rezar más, ayunar. Ayunar, ustedes saben, no es solamente el comer y beber. Ayunar es castigar el cuerpo, dominar el cuerpo para que obedezca el alma y el alma a Dios. Ayunar también es expiar nuestros pecados pasados y fortalecernos contra los pecados futuros. Los santos tienen expresiones, reflexiones extraordinarias sobre el ayuno. Es siempre relación ayuno y castidad juntos. Ayuno, castidad, ayuno van juntos. Pero el fin del ayuno es libertar el alma de las malas inclinaciones, dominar el cuerpo y expiar, dije, los pecados pasados. Y sobre todo, dice San Bernardo, el ayuno físico, no comer, implica el ayuno del pecado. Que los ojos ayunen de las malas miradas, que el oído ayune de los chismes, de las noticias. Y también les aconsejo, para no enfermarse de todo lo que pasa en un mundo perdido, relativista, masónico, anticristiano, liberal, no seguir todo lo que pasa también en las redes y en las noticias del mundo. ¿Qué puedes hacer? Como decía un hombre sabio, si usted no es papa, no es rey, no es emperador, no es presidente, ¿qué puedes hacer lo que pasa en el mundo? Hasta se te enfermas. Mejor lleva una vida cristiana y rece más, así usted ayuda más al mundo haciendo contrapeso, que es querer saber todo lo que pasa en el mundo. Y muchas veces hay muchas falsas noticias, de desinformación, de mentira, etcétera, etcétera. Ayunar, queridos hermanos, de todo, y ayunar especialmente de nuestro defecto dominante. Todos tenemos un defecto dominante y, por desgracia, muchos pecados que tenemos y que hacemos vienen del defecto dominante. Entonces tratemos de verlo y luchar contra ese defecto dominante. Y si esto hacemos, nuestra Cuaresma será mejor que el año pasado. San Pablo sigue diciendo en esta lectura: porque el Señor dice, te oí en el tiempo oportuno, en el día de la salvación te ayudé. Ha llegado ahora el tiempo favorable, ha llegado el día de la salvación. Así que, hermanos, que en esta Cuaresma, que absolutamente nadie quede sin confesión, sin comunión, sin oración,
sin penitencia. Es tiempo favorable, es tiempo favorable. El tiempo pasa y no revuelve, decía Santo Agustín. Dios hoy te llama, no diga mañana. De hecho, en toda la Cuaresma, los sacerdotes en las oraciones de maitines de la mañana dicen: si hoy usted escucha la voz del Señor, no diga mañana. Mañana no existe. Lo único que existe es el tiempo presente, nada más. Mañana no existe. Podría decir muchas más cosas. Les aconsejo leer este capítulo 6 de la segunda Corintios. Vale la pena. Da muchos consejos de mucha importancia para nuestra vida cristiana. Entonces, queridos hermanos, en resumen, la Cuaresma es tiempo de oración, más oración, tiempo de ayuno, ayunar del pecado y también de mortificar el cuerpo para que nos obedezca, y también obra de caridad, limosna, ayuno, oración, limosna van juntos. Y también los que tienen el grande misal, bien, para todos los días de la Cuaresma, de este miércoles de ceniza, hay oraciones especiales y hay lecturas especiales que nos hablan de la oración, del ayuno, de la penitencia, de la misericordia y de la obra de caridad. Entonces tratemos de ayunar de la tele y de las redes sociales en todo lo que no es absolutamente indispensable, y tratemos de empaparnos del Espíritu de Dios mediante estas lecturas que están en nuestro misal. Y si esto hacemos, bien, pienso que haremos una buena Cuaresma. Y si no hacemos nada de esto, si seguimos como si no fuera Cuaresma, bien, nuestra Cuaresma será realmente casi nula. No olviden el tiempo pasado, en los tiempos heroicos cristianos, el ayuno de Cuaresma era realmente 40 días. Porque empieza la Cuaresma miércoles de ceniza, y bien, para cubrir 4 domingos, para que fueran 40, porque el domingo no se ayuna, ¿sí? No se ayuna el domingo. Entonces, para que fueran 40 días completos de ayuno, a la imitación de Cristo, del profeta Elías, Moisés, la iglesia empezó de ser miércoles de ceniza. Entonces, tratemos de hacer realmente un esfuerzo importante, y no olvidemos la caridad con el prójimo. La caridad con el comer, con el beber, con el vestir, la vida del posible, y también la caridad de la oración. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Muchos se condenan porque nadie reza por ellos, decía la Virgen Santísima en su aparición de Fátima. Entonces tratemos de rezar, por ejemplo, nuestro rosario cada día. Oración de la mañana, del día, el Ángelus, el Santo Rosario, y si posible también, es muy fácil, unas jaculatorias: Dios mío, ayúdame, Dios mío, sálvame, Dios mío, en ti confío, etcétera. Señor, ven a mi socorro, Señor, ten misericordia de los pobres pecadores. Y no olvidemos también de rezar por los dirigentes civiles y religiosos del mundo. Sí, todos criticamos sin ninguna misericordia como jueces infalibles a todas las autoridades de la Iglesia y del Estado, pero ¿cuántos rezamos por ellos? A nuestra fe cristiana dice: hagamos oraciones, peticiones, súplicas por los dirigentes. Sí, porque su carga es pesada, y usted sabe que hay mafias ocultas que hacen muchas presiones sobre esta gente, y la palabra de un dirigente a alto nivel tiene consecuencias tremendas en bien y en mal. Entonces recemos por esta gente, los buenos para que sigan adelante haciendo el bien, los mediocres, malos, que Dios rectifique, los ayude. Si esto hacemos, haremos una buena Cuaresma. Pidamos al Señor y a todos los santos penitentes que nos dé este espíritu de oración, penitencia, ayuno, caridad, y sobre todo caridad de la verdad con el prójimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.